por qué no lo pusieron en orden que las escribió. Yo creo que es porque Romanos es tan crítico para explicar el resto del Nuevo Testamento. Tenemos las 5 cartas de historia, que son los 4 evangelios, que hablan de la vida de Jesús y los discípulos, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y después tenemos el libro de Hechos, que trata de todo lo que tiene que ver con la iglesia, las primeras iglesias que se formaron, como los discípulos entendieron por el poder del Espíritu Santo que tenían que abrir el evangelio no solamente a los judíos, pero también a los gentiles, y cómo se esparció el evangelio por todo el mundo. Mucho tiene que ver, después del capítulo 8 o 9, tiene que ver con el ministerio y la vida del apóstol Pablo. Pero Romanos fue escrito por Pablo y tenemos los primeros versículos ahí que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No nos vamos a demorar 2 años en este libro, así que no se desesperen. Pero hoy vamos a cubrir la segunda frase del versículo 1. O sea, la primera frase es siervo de Jesucristo. La segunda frase es ¿qué? Apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol. La tercera frase entonces es apartado para el evangelio de Dios. Y como ellos van relacionados, los apóstoles predicaban el evangelio, entonces es por eso que vamos a tomar el resto del versículo 1. Pero el resto del estudio no va a ser así. Solo que estoy poniendo un fundamento para que después podamos nosotros avanzar un poco más rápido. Porque hay algunas palabras que tenemos que definir al tiro en el comienzo. Pero antes de llegar a esas palabras, quiero simplemente repasar algo que no quiero pasar mucho tiempo, pero igual está en el capítulo 1. Son los versículos 8 al 13, y es un mensaje personal del apóstol a personas que él no conoce. Él no estableció la iglesia en Roma, él no conocía a los creyentes en Roma, pero había oído de ellos, había oído el testimonio de cómo ellos estaban sirviendo al Señor, tenían una fe fuerte, y vemos eso cuando él les escribe en versículos 8 en adelante. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, todos conocían de los cristianos en Roma. Ahora, en parte es porque era la capital del imperio. Entonces, todos pasaban por Roma, o conocían a alguien que pasaba por Roma, o tenían negocios con Roma, o algo por el estilo. Entonces se hablaba de los creyentes en Roma, y claramente ellos no tenían miedo de decir yo soy cristiano, en un mundo que los perseguía. Tenemos que recordar que ellos estaban bajo persecución, y es por eso quizás aún que notamos más que el apóstol Pablo habla de la fe de ellos en medio de toda esa persecución. Dice versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Una de las cosas que hacía el apóstol Pablo era orar por las iglesias. Lo vemos en Efesios, él habla de diferentes oraciones que él elevaba para los de Éfeso, lo menciona también en Colosenses. Filipenses, él dice que él da gracias a Dios por ellos y lo que ellos habían ofrendado a su ministerio. Así que casi todas sus cartas él menciona que está orando por los creyentes. Incluye entonces en esa lista de oración a los hermanos en Roma. Dice versículo 10: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice: me gustaría ir a visitarlos, me gustaría comunicarles a ustedes información que yo tengo, que he recibido del Señor, pero aún más, que seamos mutuamente confortados. Y yo no sé si ustedes han notado, pero cuando uno está ayudando a una persona, consolando a una persona, estudiando la palabra de Dios juntos o algo, el ánimo es recíproco. Algunos dicen: uy, pero el pastor se tiene que desgastar, o la Wendy siempre aconsejando y siempre dando estudios bíblicos y todo eso. Hoy voy a enseñar y predicar la palabra por 4ª y 5ª vez esta semana. Entonces uno constantemente está estudiando y preparando, y eso
no considerar las veces que hemos tenido que aconsejar a alguien de la palabra de Dios o prepararnos para una consejería. Entonces continuamente estamos nosotros dando y entregando. Y un poco como Jesús, dice la Biblia, que sintió que de él fluía el poder de Dios, uno a veces se agota después de un día de estar constantemente aconsejando y dando palabra de Dios. Pero a la vez anima. Tuvimos una buena reunión de varones anoche, nos reímos harto, hubo unos momentos de seriedad, hubo unos momentos de compartir todos la palabra, no solamente yo, sino también estaba recibiendo, y nos animamos entre todos en ese tiempo de compañerismo. Así que no solamente es algo que nosotros damos y entregamos, sino que también recibimos. Hemos ido, Wendy y yo, a campamentos y la gente ha dicho, uy, pero qué bendición, pastor, sus prédicas. Y yo digo, el bendecido fui yo, porque pude estar en la naturaleza, pasé tiempo con jóvenes y esa juventud lo contagia a uno un poco de ánimo. Ver que hay jóvenes que quieren realmente servir al Señor y están viendo la seriedad del ministerio y prepararse para el ministerio y todo eso anima, y uno sale, sí, quizás un poco agotado, pero a la vez animado. Así que Pablo los quiere confirmar en su fe y quiere dar y recibir ese ánimo al estar ministrándoles a ellos la palabra. Ahora sí vamos a ir a algunas definiciones de palabras importantes. La palabra apóstol en versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Tenemos una idea de los apóstoles que ellos eran solamente ¿cuántos en número? 12. ¿Por qué decimos 12? Era lo primero. Pero uno de ellos era Judas, y entonces lo tenían que reemplazar. ¿Se acuerdan con quién lo reemplazaron? ¿Ok? Muy poca gente se sabe el nombre, pero no me debería sorprender de que la Nilce se sabe el nombre. Eso lo vemos en los primeros capítulos de Hechos, que reemplazaron a Judas, y tenemos los originales, que son 12, pero Pablo era apóstol. De los originales. Okay. Y después de Pablo, habían algunos otros que eran nombrados apóstoles. Bernabé, probablemente Timoteo, algunos otros en Romanos 16, lo vamos a hablar. Entonces, tenemos al grupo original de los 12 que eran apóstoles. Tenemos al apóstol Pablo incluido en ese grupo. Y vamos a hablar de los requisitos, pero es importante esta palabra llamado, que significa invitado. Dios les invitó a los discípulos, tenían más que esos 12, pero invitó a ellos a que se acercaran y Él los eligió, dice, los invitó a que los 12 estuvieran más cercanos a Él. Y dentro de esos 12 había un grupo aún más cercano. ¿Se acuerdan quiénes eran? Juan, Y Pedro. Pedro, el vocero, el que siempre hablaba para los demás, estaba Juan y estaba Jacobo. Entonces esos tres eran los más cercanos. El más cercano de los 12 era ¿cuál? Juan, el que Jesús amaba más. Que es interesante, pero eso es para otra, no tenemos tiempo. Pero en Efesios 6, 20 también vemos, hoy no voy a ir detrás de esos conejos, esas ideas que me gustaría hablar, pero no hay tiempo. Efesios 6 y versículo 20. Pablo aquí está diciendo que está pidiendo oración por ellos como parte de la guerra espiritual, y nos vestimos de la armadura de Dios. Y después dice el versículo 19 que ellos deberían orar por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy, ¿qué? 20. ¿Dije 16? No, 19. Era 19, perdón. No. 6, 19. 6, 19. Y ahora estamos en 20. Por el cual soy embajador en cadenas. Tú te portas mejor cuando estás sentado al lado de tu esposa. Sí. Lo digo, ¿no? Por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué debe hacer un embajador? Debe hablar con denuedo. ¿Qué es lo que hablamos?
Ok, el Evangelio. La palabra, ¿se acuerdan la palabra Evangelio qué significa? Buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, aunque yo esté en cadenas, estoy en cadenas por ser apóstol, o sea, embajador de Jesucristo. Llamados o invitados aparece por lo menos 3 veces en estos primeros versículos. Y no es solamente el apóstol Pablo que es llamado o invitado a ser un apóstol. También dice versículo 5, y por quien recibimos, hablando de Jesucristo, por él recibimos la gracia y ¿qué? El apostolado. El apostolado. Ahora, él está hablando a creyentes en general. Entonces, no solamente él se consideraba apóstol, sino él está diciendo, todos nosotros somos ¿qué? Apóstoles. Entonces, hay gente que dice, hay apóstoles hoy día, no como los originales. Pero todos hemos recibido un apostolado. ¿Qué significa qué? La responsabilidad de jugar el papel o de asumir la responsabilidad, el rol de un embajador. Porque eso es lo que significa un apóstol. Muchos quieren darle más significado, hablan de, bueno, llegó el apóstol, entonces hablan de que tiene mucha más autoridad o que tiene una posición porque creen en una jerarquía. Jesús dijo, ¿saben qué? Todos ustedes son hermanos. No deberían llamarse rabí, no deberían llamarse maestro, no deberían decirle a este otro padre o lo que sea. No, todos ustedes son hermanos. Entonces hay gente que se molesta un poco porque yo no insisto de que me digan pastor. No, soy Joel, soy tu hermano en Cristo. ¿Me quieres decir pastor? Está bien, pero no me molesta si me dicen Joelito. Porque somos ¿qué? Somos familia, ¿sí o no? Entonces, siendo familia, no tenemos por qué llegar con títulos e insistir de que, mira, aquí mando yo. Creo que ustedes saben que aquí mando yo, pero ese es otro tema. Romanos, versículos 1 y 5, entonces dice que todos hemos recibido apostolado. Eso quiere decir que salimos de este lugar y somos representantes de Cristo, ¿a dónde? En el mundo entero, a todos. Donde yo vaya, represento al Señor Jesús. También somos llamados a ser de Cristo. 1 Corintios dice que ya fuimos comprados por precio. Por eso deberíamos glorificar a Dios. ¿En qué? En nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque son de Dios. Entonces somos de Jesucristo, dice versículo 6, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces ahí somos llamados de nuevo y somos llamados o invitados también a ser santos, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Te puedes mirar en el espejo en la mañana y decir, buenos días, San Orlando. Qué bonito. Y la Enid se va a morir a carcajadas, ¿no? No, la verdad es que nosotros nos reímos de la palabra santo porque creemos que uno tiene que morir para ser santo, ¿cierto? Y que los santos son algunos que ya han hecho milagros o están en el cielo y ya pasaron a otra etapa de la eternidad. No, la Biblia nos llama a nosotros santos. Posicionalmente estamos santificados en Cristo, pero deberíamos estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios. No está en las notas ahí, pero este versículo no les cobro por agregarlo. Versículo 1 de 2 Corintios 7. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas? Las que menciona capítulo 6, que somos partícipes de la familia de Dios, llegamos a ser sus hijos y Él viene a ser nuestro Padre. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué? La santidad en el temor de Dios. ¿Qué es la santidad? Simplemente significa apartados. Apartados de lo que no le agrada a Dios, de lo que ofende a Dios, de este mundo que sigue el Dios de este siglo, y apartados para Dios. No es simplemente separarme de lo que no le agrada a Dios, sino estar consagrado al servicio de Dios. Como un apóstol, como un representante, como un embajador. Por quien recibimos el apostolado, dice él, apóstoles originales tenían ciertas características. Primeramente habían sido llamados y comisionados por Cristo mismo.
Y por eso el apóstol Pablo dice, yo soy también comisionado por Cristo. Lo vio en una visión. Y el Señor, ¿qué le dice en Hechos? Yo te mando a que prediques el Evangelio a los gentiles, a todos. Entonces fue comisionado por el Señor Jesucristo y lo vio en una visión. Entonces tenían que haber visto a Cristo resucitado. Ese era otro requisito. El apóstol Pablo había visto a Cristo resucitado. Y tener dones de señales y milagros para confirmar lo que ellos estaban predicando. Esas señales que ellos hacían, las sanidades, los milagros, era una forma de confirmar. Los profetas en el Antiguo Testamento le habían dicho al pueblo de Israel que por medio de estas señales iba a confirmar Dios que lo que se estaba predicando en el futuro era palabra de Dios, porque no se había escrito todavía el Nuevo Testamento. No se podía comparar lo que ellos estaban predicando con facilidad, lo que decía en el Antiguo Testamento, porque no todos tenían. ¿Cuántos tienen una Biblia en el celular o una Biblia? Yo creo que casi todos tienen una hoy. En ese tiempo no, tenían una copia. La sacaban, la desenrollaban en un púlpito grande porque era tremendo rollo y de ahí leían. No lo tenían como tenemos nosotros, no sé cuántas versiones tengo en mi iPad, en el celular más, y tengo más de uno en español, en inglés. Tengo algunos que son bilingües y lo tienen en un idioma acá y el otro idioma acá. En ese tiempo no lo tenían. Entonces, para confirmar el mensaje de Dios tenía que haber una señal. Una de las señales era el hablar en lenguas, que vemos en Hechos capítulo 2. Y después tenemos a los discípulos que salieron como apóstoles y podían sanar a los enfermos, aún levantar a los muertos. Entonces, esas eran las tres características que hoy día nosotros no tenemos como apóstoles necesariamente. Entonces, ¿qué demostramos nosotros? Una fidelidad a lo que Dios nos ha dado ya de su palabra. Y todos somos embajadores en el sentido general, no como los originales, pero sí hay cosas que podemos aprender de ellos. Juan capítulo 14. Aquí hay una promesa que yo creo que es general para todos. Juan capítulo 14 y versículo 12. Jesús aquí dice, de cierto os digo, el que en mí cree, paremos ahí, ¿tú crees en Jesús? Amén. Entonces esta es palabra para ti. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¡Wow! ¿No habías pensado? Nosotros muchas veces limitamos a Dios, pero ¿qué dijo Jesús? Si tuvieras la fe de un granito de mostaza, podrías decirle a este monte, a Viña, y se traspasa al mar. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible que haremos mayores obras que Jesucristo? Bueno, no está hablando de su muerte, que es la obra mayor que él hizo por nosotros, algo que nosotros no podríamos hacer, morir por los pecados de otro. El sacrificio ya lo hizo el Señor Jesús, así que no sería tampoco necesario. Pero ¿qué hizo Jesús? Predicó el Evangelio, formó la primera iglesia con sus discípulos. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120, más o menos. Se apareció a más de 500 en una ocasión. Entonces diríamos que los seguidores fieles de Jesús, el núcleo fiel era 120, y en general habían probablemente entre 500 y 600 que le seguían a Jesús, después de 3 años de ministerio. Entonces, alguno diría, pero ¿cómo podemos nosotros hacer más que eso? Bueno, yo conozco a muchos que han hecho mucho más en número que ellos. Ha alcanzado muchas más personas para Cristo, han tenido un ministerio más largo que el Señor Jesús. Entonces, en cantidad, no tanto calidad, han podido hacer más. ¿Pero por qué? Porque Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando Él los manda, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Él dice, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No lo hacemos en nuestra fuerza. Lo hacemos por el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo dice Efesios. El mismo poder que lo resucitó a Él, que también opera en nosotros, que es por el Espíritu de Dios. Así que
Esta es una promesa para todos los que se consideran embajadores, representantes de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Estos no son los únicos pasajes donde se menciona el ser embajador, pero son los principales. Segunda de Corintios, capítulo 5. El apóstol Pablo, el mismo que escribió Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, también escribe esto, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos motiva, nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Qué somos? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es nuestro mensaje? Reconciliados con Dios. Ese es nuestro ministerio, ayudar a que la gente entienda que tienen que ser reconciliados con Dios. Aquí tenemos el motivo por el cual nosotros trabajamos como embajadores. Él dice que el amor de Dios, que nos constriñe, nos empuja, nos motiva, versículo 14. Y ya no vivimos para nosotros, un embajador ya no vive para sí, sino vive para ¿quién? Para el que murió por él y lo llamó para ser un embajador. Ha sido transformado por Cristo. Esto es crítico. Tú no puedes dar un mensaje de paz con Dios si tú no has experimentado la paz con Dios. Si tú no has sido renovado, si tú no has sido reconciliado, ¿quién te va a creer? Tienes que predicar lo que ya has experimentado como embajador. Entonces hablamos de la reconciliación porque hemos sido reconciliados y lo hemos experimentado. Algunos dicen, pero nadie me cree cuando yo les hablo Biblia. Ya, pero habla de tu testimonio. Dios te ha transformado. ¿Qué argumento hay contra eso? Realmente no hay. Es comisionado a un ministerio. Esa palabra ahí es diaconía. ¿Qué es ser diácono? Ser un servidor. Ser alguien que sirve a otros. Entonces, este ministerio que tenemos, estamos sirviendo a otros en el nombre de Cristo al comunicarles a ellos las buenas nuevas de que ellos pueden ser reconciliados con Dios por Cristo Jesús. Y versículo 19, se nos ha encargado la palabra de reconciliación, que es el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice versículo 21? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Evangelio. Que Cristo vino y murió por nosotros y tomó sobre sí nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser declarados justos ante Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Si repasamos lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que dije que el tema central es el Evangelio de qué? De la gracia. Y eso es importante, porque no es algo que yo me voy a ganar. Es algo que Dios me lo da como un regalo. Significa buenas noticias el Evangelio, y la gracia es algo que es favor de Dios, que Él extiende a los que no lo merecen. Un embajador comisionado como representante de otros, en Romanos 1:1, él dice que soy esclavo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esa palabra apartado significa asignado a un trabajo exclusivo. Él es apóstol, ¿con qué fin? Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Ahora, muchos de nosotros tenemos la idea de que predicar el Evangelio significa que yo tengo que estar parado de un grupo de personas con la palabra de Dios abierta y predicar como un predicador. Y hay gente que dice, yo no puedo hacer eso. No soy predicador. No tengo
personalidad para hacer eso. No, la palabra predicar en la Biblia realmente significa comunicarlo en una forma persuasiva. No tiene que ser delante de un grupo grande de personas, no tienes que pararte delante. Puede ser uno a uno, puede ser con una persona. ¿Se acuerdan de Esteban? Está en el desierto, el Espíritu Santo dice, únete a esa carroza, a ese carro, que era el Mercedes-Benz de ese tiempo, porque este representa a la reina de Etiopía, entonces él tiene lo último seguramente en tecnología, y él va en el carro y va leyendo Isaías. Y Felipe le predica el Evangelio, dice la Biblia, por medio del libro de Isaías, pero ahí están solamente 2 personas, no es a todo un grupo de gente. Así que puede ser también simplemente con tu amigo, puedes ir en la micro y les puedes hablar el Evangelio, compartir tu testimonio de cómo Dios te ha transformado. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es la promesa de Dios. Volvemos a Romanos. Capítulo 1, y dice en versículo 2, cuando él dice que fui apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. ¿Qué prometió Dios por medio de los profetas? ¿Vendría quién? El Señor Jesucristo. ¿Y él vendría como quién? El Salvador, que va a salvar a su pueblo Israel. Ellos lo rechazaron y Dios abre a todo el mundo esa salvación, ese evangelio. Por eso Jesús fue dado el nombre Jesús, porque significa ¿qué? Salvador. Él es Dios con nosotros, Emmanuel, uno de los títulos que se le da a Jesús. Entonces, no solamente es la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, pero también es el tema principal de todo lo que se predica en la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Ahora, algunos dicen, pero Jesucristo no es nombrado en el Antiguo Testamento. No, tiene subtítulos. El Hijo de Dios, Jehová, es nombrado el Mesías, la raíz de David, o sea, muchos títulos tiene que hablan del prometido Mesías que ha de venir a futuro. Entonces, el tema principal del Evangelio es Jesucristo. Si alguien te habla de la salvación y no menciona a Jesucristo, ten cuidado, porque hay muchos que usan la palabra de Dios y te hablan de un Evangelio en que por tus buenas obras tú puedes llegar al cielo. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Es por gracia y fe, no por obras. ¿Para qué? Nadie se va a gloriar en la presencia de Dios. Nadie va a decir, mira, lo alcancé. No, es pura gracia. Y es por fe en lo que Dios dice que Él nos otorga cuando nosotros creemos en Cristo. Versículo 3, acerca de su Hijo, seguimos hablando del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿A quién le importa? A todo judío. ¿Por qué? Porque las promesas en el Antiguo Testamento decía que tenía que nacer de David, porque tenía que continuar el reinado de David y que algún día él va a reinar en lugar de David. Entonces Dios tiene un plan de conectar todas estas cosas, así que no tenemos que decir, no, es que yo prefiero leer solamente el Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento tiene una conexión con el Antiguo. Y aquí Él lo está conectando para los que estaban en Roma, que eran judíos. Y después dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo no solamente es Salvador, porque fue un buen hombre, sino porque es Dios en carne. Él puede ser el sacrificio perfecto, porque Él fue perfecto. Como Dios asumió forma humana y vino y murió por nosotros como el sacrificio que requería Dios. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo demostró ser Dios? Después de la muerte, ¿qué? Resucitó, que dice 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tenemos nada para creer. Pero porque Él resucitó, entonces sabemos que Cristo era el Hijo de Dios. Y que su muerte no era una muerte cualquiera. Era una muerte para redimirnos de nuestros pecados. Y dice, por medio de Cristo también recibimos nosotros gracia y apostolado. Eso ya lo vimos en versículo 5.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor a su nombre, en quien creemos y quien amamos, dice este versículo, y también versículo 6, a quien le pertenecemos, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ¿necesitas alguna idea de cómo comunicar un poco el Evangelio? Aquí tienes algunos puntos que puedes seguir. Puedes decir, hey, esto fue prometido cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Jesús cumplió cientos de profecías para demostrar que Él era el prometido de Israel y resucitó de entre los muertos para probar de que Él es el Hijo de Dios, que fue Dios en carne. Por medio de Él nosotros hemos recibido su gracia, que es su favor, y me ha dado a mí ahora la responsabilidad de comunicarte a ti este Evangelio, estas buenas nuevas. Y por medio de Él nosotros tenemos la salvación porque hemos creído en Él, porque le amamos y porque ahora yo le pertenezco. Si puedes incluir algo o todo de eso en tu testimonio para hablarle a alguien de cómo Cristo ha transformado tu vida, estás compartiendo el Evangelio. Pero hay gente que dice, no, es que yo necesito, pastor, cubrir todos los puntos. A veces no puedes. A veces lo único que puedes decirle a la persona es que Dios te ama y Él ha ofrecido su amor en la forma de Jesucristo, quien murió por tus pecados. Llegas a la palabra pecado y ¿cómo reacciona mucha gente? Yo, pecador, no me venga a decir que yo soy pecador. Ustedes siempre hablan del pecado y no me gusta hablar de eso. Usted quizás sea pecador, pero yo no. Hay gente que se ofende con esa palabra pecado. Y hasta ahí llegaste nomás. No puedes avanzar más hasta quizás la próxima, porque vas a estar orando por ellos para que Dios les abra el entendimiento, les quite la venda, la ceguera que tienen, que la Biblia dice Satanás los ha cegado, para que ellos puedan entender la verdad. Ahora, algunos elementos de las buenas nuevas podemos, si quieren, agregar o saber qué tan sencillo puede ser el mensaje. También tenemos una definición en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, los primeros versículos. Otra vez el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cómo es posible creer en vano? ¿Los demonios creen que Jesucristo es Dios? Sí. ¿Se van a salvar? No. Hay muchas personas que simplemente intelectualmente dicen, sí, yo sé que Cristo existe, yo sé que Dios existe, yo sé que Él es el juez de todos, pero no se someten a Él. No agachan el moño, no aceptan a Cristo como su Salvador, no quieren reconocer que son pecadores. Entonces, es una creencia, pero inútil. Eso es lo que significa la palabra en vano. Es inútil. Si yo te prometo que te voy a regalar mi camioneta cuando llegue a 200.000 kilómetros, le quedan como 6.000, así que mira por eso. Yo te voy a regalar mi camioneta cuando llegue a 200.000 kilómetros. ¿Vas a estar pendiente? Yo creo que sí. Todos los días que me ves vas a estar mirando a ver cuándo llega, ¿cierto? Y me vas a pedir las llaves. Pero si yo te digo eso y tú me dices, no, yo le creo, pastor, pero nunca me pides las llaves, creíste en vano. No recibiste nada a cambio de tu supuesta fe. Entonces no fue una fe real. Fue simplemente intelectualmente dijiste, sí, yo sé que él tiene una camioneta y que él algún día me va a pasar las llaves, pero si nunca la vas a apropiar, ¿de qué te sirve? Nada. Es vana esa fe. La fe sin obras es muerta. Entonces aquí él dice, si ustedes realmente han creído y no han creído en vano, entonces serán salvos. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto no es invento del apóstol Pablo. Él lo recibió, y lo recibió ¿de quién? De Jesús mismo. Dios mismo se lo reveló. Él estuvo un tiempo en el desierto de Arabia y lo recibió en revelación.
Y él dice, y concuerda con lo que están predicando los otros apóstoles, así que no soy yo el único que lo predica. Esto yo lo recibí del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, elemento número 1. Cristo murió. ¿Y después qué? Por la actitud. Estuvo en la tierra, ¿cuántos días? 3. 3 días, y después resucitó. Y todo esto de acuerdo a las Escrituras. Entonces, si se cumplen las Escrituras, las promesas de Dios, y se cumplen en Cristo, podemos tener nosotros confianza de que Él es realmente el Salvador. Ese es el Evangelio. Y a veces lo queremos complicar, a veces lo queremos hacer más difícil, pero la Biblia dice tenemos que recibirlo como lo puede recibir un niño. ¿Lo han hecho alguna vez? Hermano grande, ¿se lo has hecho al hermano chico? Le dices, ve a la casa que tu mamá te tiene un regalo, o tiene un helado o algo para que él no te siga. Yo era así de malo con mi hermana, así que no te voy a juzgar por ser igual de malo que yo. Parece que ellos se llevan bien, así que no había la rivalidad de Jacob y Esaú. A veces los hermanos pueden ser crueles con los hermanos más chicos, ¿sí o no? Y le dicen, ya, tu mami te tiene un regalo. Y ellos van corriendo, ¿por qué? Porque creen. ¿Y qué dijo Jesús? Tienes que recibir el reino como un niño. Simplemente créelo. No, pero es que no... Que Dios tome forma humana. Que Él venga a morir en mi lugar. Que Dios acepte ese sacrificio, como que no me cuadra. Porque no es lo que haríamos nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Su forma de pensar es tan diferente como los cielos y la tierra. O sea, él tiene pensamientos que nosotros ni siquiera podemos absorber o entender. Entonces, el Evangelio puede ser sencillo para que un niño lo entienda, pero a veces nosotros como adultos ni siquiera lo podemos entender. ¿Cómo es posible que Dios... Este era el plan de Dios? Me parece increíble. ¿Cómo comprobó que resucitó de los muertos? Apareció a más de 500, dice, por si acaso. Aquí es donde se encuentra eso en 1 Corintios 15. Volvemos a Romanos capítulo 1, para terminar esta parte. Y después la semana entrante continuamos con el resto del capítulo. Romanos 1, 14 al 17. Hablando del Evangelio, el apóstol dice en versículo 14, él quiere tener algún fruto como entre los demás gentiles. Versículo 13 dice, a griegos y a no griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Los gentiles. Generalmente cuando se ve la palabra griego en la Biblia, está apuntando a gentil. ¿Qué quiere decir? Que no es judío. No podían ser considerados para salvación porque no eran parte del pueblo de Israel elegido. Pero ahora sí el Evangelio es para todas las naciones, para toda tribu y lengua. Entonces, él dice, sea que sean griegos o no, sea que sean gentiles o no, porque él era el apóstol a los gentiles. Pero él dice, estoy listo para predicar a todos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué habla de una deuda? ¿Porque persiguió a la iglesia? Puede ser. Persiguió a la iglesia y ahora siente que tiene una deuda con Dios para predicar el Evangelio. Todos somos deudores porque Él nos salvó cuando merecíamos el infierno. Ok. Si hemos recibido la gracia de Dios, tenemos una deuda para compartirla con los demás. ¿Con quién es esa deuda? Con todos. ¿Se acuerdan de la historia de los que estaban fuera de la ciudad? Y la ciudad estaba cerrada porque estaban los enemigos del pueblo de Israel y estaban sitiando a la ciudad. Pero estos personajes estaban afuera porque ellos tenían lepra. Entonces no podían estar adentro de la ciudad y tampoco los enemigos querían nada con ellos porque no se querían contagiar de la lepra. Entonces ellos pasaban ilesos la guerra y estaban ahí tranquilos y de repente dicen, nos estamos muriendo de hambre, ¿qué estamos haciendo aquí? Vayamos donde los enemigos que tienen seguramente algo que comer y vamos a ver qué tienen. Y llegan allá y los enemigos ¿qué? Habían desaparecido. Dios había creado
unos ruidos de guerra o algo los había asustado de tal forma que ellos salieron corriendo y dejaron todo. Dejaron su comida, dejaron sus carpas, sus animales, dejaron todo. Y ellos dicen, wow, mira todas estas riquezas, este botín, y comienzan ellos a tomar todo, a agarrar todo y lo están enterrando. Y después uno dice, esto no es correcto. Hay gente en la ciudad que se está muriendo. Y nosotros aquí hemos comido, hemos bebido y estamos tomando de esas riquezas y las estamos enterrando. Dios nos va a juzgar porque nosotros tenemos información que podría salvarle la vida a alguien en esa ciudad que se están muriendo de hambre. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron corriendo a dar las buenas nuevas. De eso se trata. Tienes un vecino que iba en el mismo rumbo que tú descubriste la verdad, ahora tienes esperanza en Cristo, le tienes que decir. Es una deuda que tienes con ellos. Si no, eres responsable ante Dios. Entonces, él, aquí en estos versículos, versículo 14, ahora 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo que por la fe vivirá. No solamente somos salvos por fe, sino por la fe vivimos esta vida cristiana. Entonces el mensaje que anunciamos es las buenas nuevas, en versículo 15. Él está pronto para anunciarlo a todos, es para todos. Es un mensaje que no da vergüenza porque es poder de Dios para salvar. Es el mensaje en el cual nosotros tenemos que creer. Es un mensaje para todos, versículos 14 y 16, y es un mensaje que revela la justicia de Dios. Él es el justo y el que justifica, dice la Biblia, a todo el que cree en Jesucristo. O sea, nos declara justos delante de Él, como si nunca hubiéramos pecado. Esa es muy buena noticia, ¿sí o no? Si nosotros llegáramos a un tribunal y nos dijeran, ya, tú eres culpable, pero vino este y va a pagar tu condena, así que aquí te borramos todos tus antecedentes, ya no hay nada contra ti, no hay una acta que te nombre, no hay nada aquí que refleje que tú cometiste este crimen, nada, porque ellos van a pagar en tu lugar, tú puedes ir a la casa. Y es más, no tienes prontuario, no tienes nada en tu contra, es como si nunca hubieras cometido este crimen. Eso es lo que significa que Dios nos declara justos en Cristo. Y esas son buenas nuevas. Padre Celestial, yo te doy gracias por este estudio de Romanos y te doy gracias por el Evangelio en el cual hemos creído. Pido, Señor, que nos ayudes a ser embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por su participación.